Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesora. Esperando que se encuentre bien. En este caso, le vamos a presentar nuestro proyecto EvoBar. Los integrantes del grupo son Eugenio Álvarez, Joaquín Caballero y yo, Cristian Arias. Nuestro proyecto consiste en un diseño y optimización de un brazo robótico bartender. Este proyecto consiste en el diseño, en el análisis y en la optimización de un brazo robótico bartender, empleando cálculos integrales que hemos visto en clase para poder resolver eh, problemáticas ya sea de mecánica, de dosificación de líquidos y eficiencia energética. El propósito que nosotros buscamos como grupo es transformar conceptos teóricos matemáticos en posibles soluciones prácticas en robótica y en el área de automatización. Nuestro proyecto EvoBar no solamente conecta el cálculo integral con aplicaciones prácticas como tecnología robótica, sino también que demuestra su potencial para revolucionar industrias como el servicio automatizado. Las áreas involucradas que nosotros encontramos que podrían ser primordial es el área de la matemática, ya sea en modelos como cálculo integral y diferencial, en el área de la ingeniería, en el diseño funcional de los sistemas robóticos y en la tecnología aplicada, ya sea en la innovación, en las soluciones robóticas. En los temas de investigación, nociones matemáticas y problemas a abordar, nos encontramos 6 puntos que son primordiales a la hora de poder realizar cualquier sistema o cualquier simulación. El primero es el movimiento del brazo robótico, ya sea la cinemática. ¿Cuál es su lado seguro? ¿En qué mundo, por así decirlo, se va a poder mover con libertad? El segundo punto es la dosificación de líquidos, ya sea en el método disco y método arandela que hemos visto en clases. Tercer punto es la optimización del tiempo y de los recursos. El cuarto es la medida de volumen de vasos complejos, uso del método de disco y arandela, como dije anteriormente, lo que hemos visto en clase. El quinto es la medida a rellenar en vasos según pedido. ¿Qué tipo de vaso se va a utilizar? Eh, ¿Cuánto ml va a poder retener cada vaso? El equilibrio del vaso, entre otros ejemplos. Y por último, la simulación de errores, que la vamos a pasar a ver en la etapa 2. Como puede ver en esta diapositiva, aquí se encuentran todas las fórmulas que vamos a utilizar en este proyecto. El primero son los volúmenes en torno a los ejes X e Y. El volumen de un cilindro, la longitud de arco, la ecuación de la recta, el volumen aproximado, el volumen exacto y por último el área de una superficie de revolución. Todas estas fórmulas las hemos visto en clase. Los objetivos que nosotros buscamos como grupo en este proyecto es modelar matemáticamente el movimiento, la dosificación de líquidos y el uso eficiente de recursos que tiene el brazo robótico. También buscamos optimizar el rendimiento del sistema mediante la aplicación de cálculos integrales visto en clases. Y por último, es conectar el cálculo integral con su aplicación directa en un sistema real, en un sistema de automatización real. Algunas de las preguntas clave que nos hemos realizado como grupo es cómo se puede medir el volumen de un líquido en tiempo real, qué tipo de diseño puede garantizar la estabilidad del vaso y qué tipo de aplicaciones o software podemos utilizar para la simulación. Todas estas preguntas serán contestadas en la etapa número 2. En los temas iniciales involucrados que hemos determinado como grupo está el cálculo integral, el cálculo diferencial y la automatización y robótica. En el cálculo integral vamos a determinar el volumen de los recipientes bajo las técnicas de disco y arandela que hemos visto en clases. También vamos al cálculo del volumen, ya sea en este caso de fluidos, utilizando información determinada por sensores inteligentes, en este caso sensores de nivel. En el punto número 2, que es el cálculo diferencial, vamos a determinar la derivación de funciones eh, o trayectorias que va a tener nuestro brazo robótico. También vamos a identificar los puntos máximos y mínimos de las trayectorias para garantizar movimientos seguros
y que no ocurra ningún error o altercado que pueda tener nuestro brazo robótico. Y en el área de la automatización, vamos a diseñar trayectorias seguras y eficientes para prevenir derrames y optimizar movimientos. La creación de una pieza ajustable para poder manipular recipientes a distancias largas o distintos tipos de recipientes que tengan dimensiones o formas diferentes. En el último punto de la etapa 1 se encuentra el cronograma del proyecto, que es la tabla que se encuentra junta en el PPT. En esta nos basamos en el orden que puede tener nuestro proyecto, ya sea en el área de la tarea, en el área de los productos, en los plazos, en las responsabilidades y en los insumos. En esta tabla se puede encontrar eh, todos los temas de investigación que hemos realizado y qué resultados hemos tenido, cuánto nos hemos demorado, quiénes o quién fueron los responsables de cada punto y por último y el más importante, qué tipo de software o qué tipo de sistemas o artículos, por así decirlo, vamos a utilizar para poder realizar cada punto. En la incorporación de herramientas tecnológicas podemos encontrar las siguientes: software de programación, ya sea MATLAB o Python; software de simulación, Robot Studio o MATLAB. En plataformas electrónicas podemos encontrar Arduino Uno, como muchos más. En sensores y actuadores encontramos servomotores, sensores ultrasónicos y de nivel. Como justificación, la incorporación de estas herramientas nos permite diseñar, simular o controlar el sistema del brazo robótico, además de resolver cálculos matemáticos que nos permiten aumentar la precisión y reducir los errores del trayecto. ¿Cómo se puede medir el volumen de un líquido en tiempo real? Bueno, el volumen de un líquido se puede medir utilizando sensores inteligentes, esto basado en el cálculo matemático básico, como lo puede ser el método disco o arandela. El recipiente puede tener una forma de revolución, el volumen puede calcularse de la siguiente forma, y sería la fórmula que se presenta en pantalla. ¿Qué tipo de diseño puede garantizar la estabilidad del vaso? Bueno, el diseño que tenga el vaso debe ajustar el centro de masa del sistema, además de mantener dentro la base de apoyo. Otra forma es diseñar una pieza rotativa que nos permite ajustar de forma automática el tamaño y la forma del vaso. Esto garantiza que los sensores que nos puedan determinar el radio del vaso en tiempo real. ¿Qué tipo de aplicaciones o software podemos utilizar para la simulación? Bueno, en el caso de MATLAB permite resolver cálculos diferenciales relacionados con el movimiento del brazo y calcular volúmenes mediante integraciones y ecuaciones. Por ejemplo, resolver problemas de trayectoria. En Python, realizar programas de cálculo con volúmenes mediante método disco o arandela. También generan gráficos y simulaciones dinámicas en los cambios de volumen que puede presentar en el tiempo. Y en Robot Studio podemos modelar distintos tipos de trayectoria con el brazo robótico mientras manipula un recipiente, además de incluir un sensor virtual que nos ayuda a medir la altura del líquido. En este caso se presenta la bitácora del proyecto, en donde se presentan las actividades de cada uno de los integrantes. En este apartado lo que vamos a hacer ahora es visualizar las diferentes trayectorias o programación que hay tanto en Robot Studio como en Python. Como se puede observar, nos encontramos en la aplicación de Robot Studio, en donde se representarán las diversas simulaciones en donde se explicará cada proceso. En la primera simulación podemos observar cómo el robot traza las dimensiones del objeto para recopilar sus medidas y así tener una base de datos para después ocuparlas. Como segunda simulación podemos observar cómo el robot realiza las dimensiones de distancia de un objeto X a un objeto Y, con el fin de calcular la ubicación de estos dos elementos para conseguir una precisión más concreta entre ellas. Como tercera simulación podemos visualizar el proceso de colocación de un elemento que pasa de una posición fija siendo desplazada hacia otra ubicación previamente asignada.
Ya llegando a la fase final, por lo menos de esta etapa, nos encontramos en la aplicación de Python, en donde se mostrará a través de una serie de ejemplos cómo es posible calcular el volumen de una serie de vasos y de líquidos, respectivamente. Ahora mismo voy a ejecutar el programa para su visualización, pero el código se lo haré llegar para su respectiva visualización más concreta. En este caso, acabo de dar algunos ejemplos varios con algunas medidas X de diferentes vasos. Ejemplo, vaso 1 tiene una medida, vaso 2 tiene otra, vaso 3 tiene otra, 4, 5 y así sucesivamente, con cada uno con sus medidas diferentes. Una vez dado correr el programa, nos da los siguientes pasos. Aquí se puede ver que hay un menú y aquí conllevan los diferentes tipos de vasos. En este caso, si quiero saber el volumen del vaso 1, solamente tengo que colocar 1 y me logra ver el volumen en centímetros cúbicos. En caso de que quiera ver el 2, ahí se puede visualizar, y así sucesivamente con todos los vasos. Ahora, si quiero agregar líquido a un recipiente, me da la opción. En este vaso tengo que escoger qué vaso quiero rellenar. En este caso, por ejemplo, voy a rellenar el vaso 1. Y me dice cuánto le quiero agregar. En este caso, voy a dar un ejemplo X, por ejemplo, 200. Y ahora me sale que el vaso 1 tiene en total de líquido 200 centímetros cúbicos. Ahora, en el caso de que quiera hacer alguna mezcla, puedo hacer lo mismo. En este caso, quiero rellenar el vaso 2. ¿Cómo lo hago? Hago el mismo proceso. Ahora, en vez de rellenar el vaso 1, relleno el vaso 2 y le doy una cantidad de líquido, ya sea 400, por ejemplo. Ahora, cada uno tiene, ya sea el vaso 1 tiene su respectivo líquido con su respectivo volumen y el vaso 2 tiene su respectivo líquido con su respectivo volumen. Ahora, en este caso de que quiera hacer combinaciones, ya sea de un líquido, o sea, de un vaso a otro, pues simplemente tengo que agregar el vaso donde se extrae, o sea, donde el recipiente original, en este caso es el vaso 1, por ejemplo, y lo quiero llevar al vaso 2. Aquí me dice la cantidad de líquido que quiero extraer de cada uno. En este caso, por dar un ejemplo, le voy a dar 50, por decir un número. En este caso nos sale que el vaso 1 ahora tiene 150 centímetros cúbicos y que el vaso 2 tiene 450 centímetros cúbicos. Esto podemos afirmar que sí funciona el código y que hay una representación visual del volumen de cada uno. Y en caso de que quiera mostrar, simplemente aprieto este botón y me da la visualización de cada uno de ellos. En este caso, el volumen en total es 1621 centímetros cúbicos y de líquidos 150 centímetros cúbicos. En cambio, el vaso 2 en total es 795 centímetros cúbicos y de líquido 450. Aquí hay una representación más visual de todo el proceso. Desarrollo, revisión de ideas y producto. Para el desarrollo de este proyecto conceptualizamos lo que sería un brazo robótico en la función de bartender, la modelación de matemáticos implementados en cuyo caso fueron cálculo integral y diferencial para su diseño y optimización. Luego pasamos a los diseños mecánicos y de programación, los cuales terminaron para dar a pinza ajustable y algoritmos de control de movimiento y dosificación. Para la simulación fueron utilizados el programa de Robot Studio y MATLAB, y así llegamos al producto final, que fue un brazo robótico funcional, el cual puede manipular recipientes de diversas formas, dosifica líquidos con precisión, optimiza recursos operativos y energéticos. Presentación del producto o prototipo. Las características de este prototipo fue que tiene pinzas ajustables con sensores ultrasónicos.
dosificación precisa mediante cálculos integrales, movimientos optimizados para eficiencia energética y corrección automática de errores en tiempo real. Las herramientas utilizadas, en su caso de hardware utilizamos Arduino Uno, servomotores y sensores ultrasónicos. Y software tenemos MATLAB, Python y Robot Studio. Para explicar todo esto tenemos que en su primer caso en las características de este prototipo, cada parte de este robot tiene diferentes programaciones en las cuales se tuvieron que pensar por separado para después unir y tener la mejor función en lo que es el total de todo el producto, que fue que la pinza en sí tuviera saber cuánta presión hacer. Utilizamos sensores ultrasónicos para llegar a eso. La dosificación también se calcula según el tipo de orden, el tipo de bebidas que según la orden que se pediría, se estaría calculando tanto en el mismo momento. La corrección automática es que si se genera un error con las dosificaciones, con la presión, este mismo se estaría no solo autogestionando esto, sino que corregiría esto, ya sea generando de nuevo la orden o corrigiendo la dosificación de líquidos si es que este se puede. La herramienta utilizada en el hardware tenemos como placa principal Arduino Uno. Este va a tener todas las conexiones para poder ser la cabeza de la pinza ajustable y la medición de las dosificaciones de cualquier líquido que se le integre al vaso. Los software utilizados MATLAB fueron en cuyo caso puestos tanto para generar los parámetros que dará el brazo robótico, como también la integración de todos los cálculos para las dosificaciones y presiones que va a ejercer la pinza la pinza ajustable. Tanto para terminar con la parte del brazo robótico, también se utilizó Robot Studio, el programa, para poder simular y generar los movimientos necesarios para esto y tener un programa programados para el brazo. Todo esto serían implementados a través del lenguaje de Python a la placa Arduino Uno. Como conclusión, el proyecto cumplió nuestras expectativas sobre el uso de las automatizaciones además de la robótica. Logramos solucionar una gran problemática cotidiana que identificamos a la hora de la venta de bebidas o tragos nocturnos. Asimismo, demostró que la teoría, las herramientas tecnológicas y el trabajo en conjunto con compañeros puede generar soluciones innovadoras en el ambiente de la automatización y tecnología. Áreas de impacto de asignatura. Todos estos conocimientos para realizar este proyecto fueron obtenidos gracias a las clases de cálculo diferencial e integral, robótica industrial, electricidad aplicada, programación avanzada, instrumentación industrial y sistema de control. Cada una de estas materias nos ha ayudado a tener todos los conceptos necesarios para el desarrollo de este proyecto. Cálculo diferencial y integral aportaron justamente con el tema de cómo integrar métodos diferenciales e integrales para el desarrollo matemático de todo esto, tanto en el movimiento del brazo o como el cálculo de la cantidad de líquido y presión que se necesita. Robótica industrial nos dio al manejo del software y cómo utilizar el brazo robótico para su programación. Electricidad aplicada a cómo se debe hacer la instalación eléctrica de prototipo para las pinzas ajustables. Programación avanzada, cómo se debe traducir todos los cálculos para volverlo en un formato de programación para la placa Arduino Uno.
usando el lenguaje de Python. Instrumentación industrial nos dio en el área de poder saber las herramientas necesarias industriales dentro de esto, que es el concepto de brazo robótico, si cumple con las mediciones energéticas y necesarias para este prototipo. Sistema de control que también nos abarca se va muy en conjunto con lo que nos pone en robótica industrial, que también fue la definición de los parámetros tanto del brazo robótico como la integración de sacar los cálculos a través de MATLAB para tener los parámetros del mismo brazo, de las mediciones de dosificación y el ajuste de presión necesaria, ya de manera matemática. Después se integró según el caso, de otra forma según el área. Aquí tenemos la bibliografía y fuentes de información de donde sacamos todos y nos dimos el apoyo para concretar bien nuestro proyecto. Agradecemos su atención.